Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 46. Teofanía. Teofanía. Cualquier otro habría visto un cometa rojo alejándose a toda velocidad. Pero Akuno Kishinami pudo ver mucho más. Ella distinguió el movimiento de convección desde la punta de la flecha, muy parecido a una broca que perfora una placa de madera. Esto es suficiente para que ella entienda qué arma usó Shiroi y cómo contrarrestarla. Ver. Juez. Plan. Todo esto tomó menos de un abrir y cerrar de ojos. Hay que decir que los remolinos del tiempo parecían desproporcionadamente lentos alrededor del último maestro de la luna. Entre sus dedos estirados, un remolino de cubos de cristal y partículas moradas se convirtió en un libro, el Atlas demoníaco. Sosteniendo el traje formal en sus manos, Akuno gritó: código emitido, ad invalid. Como petrificada, Ishtar miró la muerte corriendo hacia ella en forma de un cometa sangriento. Incluso para la reina de Venus había cosas imposibles. El ataque fue aún más efectivo ya que en ella Shiroi había disparado la flecha. Ishtar, brevemente sorprendida al descubrir que el hombre que amaba quería matarla, había perdido una décima de segundo para aceptar la realidad, un retraso muy pequeño. Pero para una persona objetivo de una flecha supersónica, ya era demasiado. Ishtar era una diosa mesopotámica respetada, e incluso era temida por otros dioses de múltiples panteones. La Señora del Cielo era poderosa, y mucho más fuerte que un humano. Pocas armas podían dañarla, e incluso la magia no era muy efectiva. Pero Caladwold no era una flecha cualquiera. Era una espada con el poder de perforar cualquier cosa que Alteration Magecraft hubiera convertido en una flecha. Solo un escudo legendario con la virtud de ser impenetrable a cualquier proyectil podría salvar a Ishtar. Atenea tenía ese escudo, no la diosa sumeria del amor. Justo antes de llegar a Ishtar, tal vez un metro delante de ella, Caladwold se detuvo. Con los ojos agrandados por el terror y la sorpresa, la diosa salvada por un verdadero milagro miró la flecha congelada en el aire, suspendida a poco más de 2 metros del suelo. El proyectil parecía una mosca atrapada en ámbar. Duró menos de 5 segundos y luego, Caladwold empezó a disolverse en la nada. Desde la punta de la flecha hasta la cola trasera, solo tomó el tiempo de un latido del corazón. La estructura de la flecha colapsó en cubos de cristales y partículas de color púrpura que desaparecieron como si fueran borradas por un golpe de goma de borrar. El fenómeno tuvo la firma específica de la intervención de Monsel. Ishtar se volvió hacia Akuno Kishinami. Como había adivinado, la adolescente todavía sostenía la ropa formal que acababa de usar. El Atlas demoníaco era una prenda formal de un solo uso, y el soberano de la luna ya no podía usarlo para esta pelea. Sin embargo, Akuno estaba feliz de haber cancelado y validado, en el sentido informático del término sería más exacto, el ataque de Shiroi y así salvar a Ishtar. Desafortunadamente, había sacrificado por este uno de sus mejores bienes. El último maestro no tenía dudas de que Rama era capaz de realizar ataques que superaban a Caladwold, por mucho y el Atlas demoníaco podría haberlos salvado a todos. Sin embargo, Akuno no fue uno de los que lloraron por la leche derramada. Ella era esencialmente una persona práctica. Mientras Ereshkigal le pedía a su hermana que se concentrara en Shiroi y su próximo ataque, Kishinami miró una pantalla virtual flotando en el escudo esférico que protegía al portador de regalía. Otro oponente se acercó a ellos, un oponente difícil de percibir porque literalmente se había convertido en sombra. A diferencia de los demás, al último maestro no le sorprendió la presencia de Lakshmana lejos de su hermano. Era normal que él estuviera allí. Su lugar estaba cerca de una diosa madre, cerca de Ishtar. Akuno tenía una memoria impecable. Recordaba perfectamente el papel que Rama le había confiado a su hermano durante una pelea anterior. Volvamos unas horas a la conferencia estratégica que precedió a la pelea. Godot acababa de levantarse. Borró la pizarra laminada y escribió otro nombre: Lakshmana. El hermano menor de Rama es un oponente muy peligroso. En primer lugar, Lakshmana heredó parte de la invulnerabilidad de su mayor. No solo puede vivir eternamente sin beber ni comer, e incluso sobrevivir en el vacío cósmico, sino que no teme a los ataques más poderosos. Puede regenerarse incluso si su cuerpo está destruido en un 90%.
Sin embargo, su resistencia sigue siendo mucho menor que la de Strongest Sterel. El dios más joven es conocido como el Rey de las Sombras. La Lakshmana puede literalmente entrar en la sombra de una persona u objeto. Lo usa no solo para esconderse sino también para moverse. Puede entrar en una sombra y salir en una sombra, esa es su variante de la autoridad del paso divino. Sentada en una silla en la primera fila, Akuno inclinó la cabeza antes de levantar la mano. Godou Kusanagi sonríe mientras el adolescente con uniforme escolar se comporta como en clase. Cuesta creer que este adolescente fuera el último maestro de la luna, el ganador de un torneo que enfrentaba 999 Masters. Kishinami-chan, ¿tienes alguna pregunta? El japonés campeón se mordió el labio para no añadir, ¿o pides permiso para ir al baño? Godou miró hacia Ereshkigal, no quería particularmente visitar prematuramente la estancia de ceniza y polvo, donde fluyen ríos de lágrimas y donde el resplandor de una lámpara de aceite parece tan deslumbrante como el sol. Akuno asintió. ¿Asesino? Después de meses de asociarse con la linda chica parecida a una muñeca con cabello largo color caramelo y ojos color caramelo, Godslayer inmediatamente entendió lo que quería saber. De hecho, el rey Delfín confía este tipo de misión a su hermano. Déjenme contarles una historia que arrojará luz sobre su papel en la estrategia de Strongest Sterel. Godou comenzó a hablar, recordando lo que Athena le había enseñado. Hace miles de años, Rama se enfrentó a Ravana y sus ejércitos de Raksasas, demonios. Pero incluso el poder de Rama, sus aliados y los ejércitos de Kosala fueron insuficientes contra los innumerables Raksasas. La diosa madre Sita era la esposa de Rama y conocía el funcionamiento de sus autoridades. Ansiosa por salvar a los arios, le propuso a su marido que la sacrificara, y Strongest Sterel aceptó. El dios la envió a Ravana porque no quería matar a su esposa con sus propias manos. De Strongest Sterel creía que el demonio no dudaría en matar a Sita. Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado. Ravana no solo no mató a Sita, sino que le pidió que se casara con él y que se convirtiera en su reina y diosa. Esto realmente no le convenía a Rama, y por más de una razón, y sobre todo porque comenzó la lucha contra Ravana estando en marcada desventaja. Entonces Lakshmana usó su habilidad de viajar entre las sombras para entrar en la ciudad demoníaca de Lanka, a la habitación de Sita, y la asesinó. Rama inmediatamente absorbió el poder de la diosa madre que acababa de ser asesinada y, con una sola flecha, mató a Ravana. Akuno asintió lentamente y miró hacia Ishtar. Si Rama realmente había planeado el asesinato de su propia esposa en medio de una pelea, solo para aumentar su poder, no había duda de que el rey que gobierne en el fin del mundo tendría como objetivo a la Señora del Cielo. Y por las mismas razones, porque ella era una diosa madre. De vuelta al presente. Casi como si no estuviera interesada en la lucha entre las diosas mesopotámicas y Shirou, Akuno observó un punto rojo deslizándose de una sombra a otra, llegando a la espalda de Ishtar. Justo cuando Lakshmana recuperó su forma humana y levantó un brazo detrás de su espalda para agarrar el mango de la espada que colgaba de su hombro, el último maestro de la luna extendió la mano. Código emitido. Hackear. De repente, envuelto en un relámpago amarillo y doloroso, el rey de las sombras se quedó helado, paralizado, por supuesto, pero solo por un breve momento. Excepto que era todo lo que Kishinami necesitaba. Envió un mensaje telepático a la Señora del Cielo. Noble fantasma. La diosa del amor acababa de darse la vuelta, dándose cuenta en el mismo momento del peligro del que acababa de escapar. Ella no cuestionó la orden de Akuno. La joven maestra había demostrado una vez más que podía predecir perfectamente las acciones de sus enemigos. En la mano de Ishtar, Dilibat, su lanza plateada, comenzó a irradiar una luz cada vez más poderosa, mientras que los relámpagos destellaban, irradiaban desde el eje del arma y golpeaban aleatoriamente las rocas a su alrededor. De repente, la punta de la lanza comenzó a brillar con un insoportable resplandor dorado, y la reina del cielo saltó hacia adelante para hundir su arma divina en el pecho de su oponente inmovilizado. Simultáneamente, la diosa sumeria gritó con todas las fuerzas de sus pulmones: Jabal Amrin rompedor. Empalado en el corazón, el hermano menor de Rama fue arrojado al suelo con tal violencia que el suelo explotó debajo de él, formando un profundo cráter. Ishtar luego salta hacia atrás, abandonando su lanza en el pecho de Lakshmana.
En ese momento, un violento temblor telúrico sacudió el suelo y fue precedido por un segundo geyser de lava. Saltó hacia el cielo, emergiendo del lugar donde la diosa destructora de montañas había plantado a Dilibat. A su alrededor, las líneas Ley se encendieron y la ola de destrucción convergió hacia la lanza. El suelo se rompió en grietas que se alargaron y ensancharon, escupiendo más y más lava. Ishtar saltó al lado de Ereshkigal. Esta última acababa de correr hacia un lugar seguro, llevando a Kuno en sus brazos. La diosa de Venus extendió su mano en un gesto imperioso. Dilibat volvió a caer en su palma. Luego, hizo girar la lanza en una demostración de habilidad que Kuchulain no habría negado, con una sonrisa orgullosa y burlona en sus labios. Así perecen los enemigos de la gran diosa. Pero el último maestro negó con la cabeza, sin terminar. Con su dedo, señaló un remolino de cenizas que se dirigía hacia ellos. De hecho, la ceniza formaba una especie de chorro que se retorcía y los copos grisáceos no se dispersaban. No hace falta ser un genio para comprender que este comportamiento no era muy natural. La nube tomó la forma de un rostro, el rostro furioso de Lakshmana. Simple diosa de la tierra, probablemente pensaste que habías logrado derrotar al hermano del más grande de todos los dioses. Estás equivocada. Soy solo su sombra, pero he heredado una pequeña parte de la invulnerabilidad de Rama. Ishtar estaba sorprendida e incluso un poco preocupada, pero el soberano de la luna no. Kuno sospechaba que ni siquiera el noble fantasma de Ishtar sería suficiente para matar al rey de las sombras. Pero este ataque era solo una parte del plan del soberano. Se volvió hacia Ereshkigal. Sus rasgos eran serios y concentrados. Habilidad dijo telepáticamente. Entendiendo inmediatamente el plan del maestro adolescente, la reina de Kur la dejó en el suelo y agitó su mano. Un círculo de lanzas rojas cayó del cielo, rodeando la forma gris y nevada en la que se había convertido Lakshmana. Sintiéndose en peligro, el rey de las sombras quiso salir del círculo, pero retrocedió gritando de dolor luego de golpear una pared de energía brillante emitida por las lanzas. Cuando volvió a extender su mano, la diosa de los muertos sonrió con una mirada superior. Oh, sí, eres un dios bastante impresionante, pero dime, oh noble hermano del poderoso Rama, reducido a cenizas estás más muerto que vivo, ¿no es así? El dios no respondió, rebotando una vez más contra el muro de energía creado por los dobles de Mestramtaea, la lanza divina que Nergal había perdido ante su rival Ereshkigal. Esta última levantó muy alto la alargada jaula negra que ahora sostenía en su mano. Sabes, oh noble Lakshmana, normalmente no podría hacer mucho contra ti. Excepto que, solo uno de los hilos más tenues aún te conecta con la vida. Con un movimiento teatral de capa que enfatizó sus palabras, activó su jaula. Llevar descanso a los seres atrapados entre la muerte y la vida es una de mis tareas divinas. 1. Ahora no puedes hacer nada contra el poder de la gran Ereshkigal, diosa del inframundo y reina de Irgaya. La jaula se abrió con un prodigioso desplazamiento de aire como si en su interior reinara una enorme diferencia de presión. Literalmente succionado, el hermano menor del rey Delfín fue arrastrado hacia adentro aunque luchó en vano e insultó a Ere durante todo el proceso. Sin moverse, la diosa miró la pequeña esfera de ceniza que chocó con los barrotes y envió esta jaula a unirse a las demás en Kur, el reino de los muertos de los antiguos mesopotámicos. Y aquí está. Pero una vez más, Kuno sacudió la cabeza y señaló con el dedo. No. Las dos deidades sumerias se volvieron en la dirección que ella señalaba y vieron, una nube de flechas se elevaba hacia el cielo antes de caer verticalmente hacia ellas. Usando sus lanzas destrozaban proyectiles de prana translúcidos de a 10 a la vez o saltaban de un lado a otro para esquivar otras salvas. Pero aún así, se dispararon más flechas hacia ellos. Shirou no solo trazó las flechas a una velocidad increíble y las disparó con precisión implacable, sino que cada proyectil se multiplicó en el vértice de su trayectoria y cayó transformado en una andanada de una docena idéntica. Copias. Era un poco como enfrentarse solo a los arqueros ingleses que ganaron la batalla de Poitiers. 2. En medio del fuego de las flechas autorreplicantes, Ereshkigal se volvió hacia su hermana. Shirou es terco, pero se agotará ante nosotros. Es un mortal. Su poder mágico es mucho más débil que el nuestro. Si tu novio continúa, simplemente ganaremos porque ya no podrá luchar.
Ishtar estaba fulminante. Obstinado. Ese es un término demasiado lindo para este idiota imbécil. Incluso antes de convertirse en una réplica de sí mismo tipo berserker, ya estaba presionando demasiado sus circuitos mágicos, sobrecargándolos y dañándolos para rastrear armas más rápido, o empujando sus propios límites. ¿Por qué crees que le dije que no peleara? A él no le importa su propia vida. Desde el incendio que mató a sus padres biológicos durante la Cuarta Guerra del Grial, sufre el síndrome del sobreviviente. 3. Siempre empuja sus límites más y más. Nunca escucha mis advertencias, como si corriera hacia su propia muerte. La diosa había comenzado a hablar bajo el efecto de la ira, pero, poco a poco, su voz se había vuelto ronca debido a la ansiedad. Sus últimas palabras sonaron como un sollozo. Es obvio que en caso de un conflicto de desgaste, las dos diosas inevitablemente acabarían triunfando. Un mortal, incluso con el apoyo de la magia, era solo un ser frágil de carne y hueso. Las divinidades eran mucho más que eso. Pero incluso en su estado normal, al menos, si esa palabra tuviera algún sentido en su caso, Shirou nunca habría dejado de luchar hasta el final. No era de los que practicaban retiradas estratégicas, ni sopesaban cuidadosamente los riesgos antes de lanzarse a la lucha. Emiya Shirou se lanzó de cabeza a la batalla, y solo conocía una forma de combate: todo o nada. O ganó o murió. Bajo la influencia del Lancelot Authority, Insane Rush, Shirou había perdido el pequeño instinto de conservación que alguna vez tuvo. Continuaría la lucha hasta su muerte. Al darse cuenta de esto, Ishtar se sintió abrumada por una mezcla de desesperación y pena, la necesidad de gritar de ira, llorar y romper algo. Simultáneamente. Diosa del amor y de la guerra, diosa madre, ella era todas mujeres, un coro en sí misma. Mientras hablaba, la diosa de Venus se dio cuenta de que solo tenía una oportunidad de salvar a Shirou. Tuvo que golpear lo suficientemente fuerte como para herirlo gravemente, lo suficiente como para que ni siquiera él pudiera seguir luchando, pero sin matarlo. Excepto que nada podía garantizar que Ishtar dosificara adecuadamente su fuerza, especialmente en medio de una batalla que involucra a dioses y campeones. Ishtar era una diosa impulsiva, una hija de papá que no estaba acostumbrada a que le dijeran no. Ella no era el tipo de persona que explicaba o se tomaba el tiempo para pensar cuando estaba patas arriba. Sin decir una palabra para Kuno o su hermana, Ishtar despegó del suelo con un movimiento elegante y saltó hacia el cielo a gran velocidad, deteniéndose solo por un momento para llamar a Mana. El barco del cielo se materializó junto a ella en un destello de prana. E inmediatamente, la diosa cargó el cargador de su extraño barco de proa con una primera flecha y disparó hacia Shirou en el mismo movimiento. Mana era su noble fantasma más útil, tanto un barco navegando en el cielo, y hasta el planeta Venus, como un arco disparando flechas destructivas. Incluso sin canalizar el poder que le permitió destruir montañas, era un arma divina. Incluso las flechas ordinarias crearon una poderosa detonación. Debo especificar que fue una nueva y magnífica demostración del temperamento irascible de Ishtar. Se convenció fácilmente de que la violencia era la solución a todos los problemas. Más de una vez la Señora del Cielo había roto en 1000 pedazos lo que codiciaba. Una bola de fuego azul nació donde estaba la pelirroja idiota. Pero la diosa de la guerra y el amor se mordió los labios frustrada por el resultado. El mensaje telepático de Akuno no hizo nada para calmarla. Usó Roias. Tengo ojos para ver. Respondió la diosa sin ocultar la furia que sentía. Desde el cielo, Ishtar vio, en forma de flor iridiscente, los 7 anillos que cubren los cielos ardientes. Shirou también miró hacia ella. En realidad, en ningún momento el imbécil había atacado a Ereshkigal o Akuno. A pesar de la diferencia de poder, la reina de Venus se estremeció. Ser objetivo de Shirou ató el estómago de la diosa. Nunca fue agradable ser perseguido por un lobo rabioso. Shirou dejó que el escudo de Aias el Grande se disipara antes de usar su magia característica para proyectar una daga larga. Al momento siguiente, el pelirrojo se volvió invisible. Su imagen primero había fluctuado antes de volverse translúcida y desaparecer por completo al momento siguiente. Sin torturarse intentando recordar la lista de nobles fantasmas capaces de hacer invisible a alguien, la reina del cielo llamó telepáticamente a Kuno. El último maestro de la luna respondió de inmediato.
Shiro huye hacia el este. Ya está a 300 metros de su última posición. Obviamente, Shiro no estaba huyendo. Incluso si luchaba solo por instinto, su capacidad para leer la historia de sus armas era suficiente para convertirlo en un enemigo astuto capaz de preparar una emboscada sencilla pero eficaz. Ishtar comprendió que se alejaba solo para tener tiempo de rastrear algo nuevo. La diosa se elevó muy por encima del suelo para ver a lo lejos. Ella no prestó atención a las demás peleas que se desarrollaban en el campo de batalla, solo intentaba ver a una pelirroja con abrigo rojo huyendo en este paisaje devastado y lleno de humo, pero no encontró rastro de él. Por el contrario, Shiro nunca perdió de vista a la diosa y se preparó nuevamente para el ataque. El único aviso fue el vuelo de un proyectil, una bala roja supersónica. ¿Qué puede ir más rápido que Runting? ¿O un Dove de Red Plains? El proyectil de luz roja alcanzaba Mach 10, perseguía incansablemente a su objetivo y tomaba siempre el camino más corto para alcanzarlo. En teoría, una auténtica pesadilla de la que deshacerse. A menos que tu nombre fuera Ishtar y estuvieras flotando en el cielo junto a Marana. Incluso Gilgamesh admitió a regañadientes que el barco de proa de la diosa de Venus era un vehículo más rápido que cualquier cosa que poseyera en su bóveda del tesoro. Mientras Runting volaba hacia ella, Ishtar abrió un portal estelar y desapareció, solo para reaparecer a varios kilómetros de distancia. Ella extendió su dedo. Grandes rayos de luz dorada aparecieron desde un punto detrás de la diosa y saltaron al espacio. Habiéndola localizado ya, Runting desapareció en una explosión de luz roja justo antes de golpear a la diosa. El arma inestable no pudo soportar la maldición del Finshot. Atención, dice Akuno telepáticamente. Ishtar obedeció la advertencia sin perder tiempo, identificando el peligro que la amenazaba. Al abrir un nuevo portal estelar, se teletransportó. El lugar donde estaba retenida la diosa ahora estaba atravesado por una bala roja que giró a la derecha, continuando en busca de la Señora del Cielo. Llevando a Akuno como una princesa, Ereshkigal corrió tan rápido como pudo. El camino que seguía estaba lejos de ser recto. Primero tuvo que hacer un amplio desvío para evitar la pelea entre el gran sabio igualando al cielo, en forma de un mono gigante, Y. Un Luon, un dragón chino con enormes bigotes, cuerpo de serpiente y perilla verde, quizás Luoao. De repente, el Luon arrojó una perla de fuego, pero el viejo sol hizo girar su Rui Jinguban a tal velocidad que el arma pareció metamorfosearse en una rueda de oro. La perla de fuego se desintegró en múltiples fragmentos que fueron en todas direcciones, bombardeando el suelo y cavando nuevos cráteres en el horizonte. Incluso si Sanukon pisoteara el suelo con pies tan grandes como una barcaza y destripara el suelo por cientos de metros cada vez que atacaba a su oponente, afortunadamente los dos monstruos eran visibles desde lejos y la reina del inframundo tuvo pocas dificultades para evitarlo. Llamas y rocas que caían al azar por todos lados. Sin embargo, las cosas podrían haber salido mal cuando las dos chicas conocieron a Rama y Salvatore Doni. El campeone del brazo plateado persiguió ferozmente al Strongest Steel, intercambiando golpes. Sin embargo, el italiano tenía que detenerse periódicamente para arrojar su espada rota y tirar al suelo una piedra o una rama, que convertía en arma. De hecho, incluso las armas invencibles que creó su autoridad del brazo de plata desgarradora no sobrevivieron por mucho tiempo. Ereshkigal tuvo que saltar hacia atrás para evitar a los duelistas y los vio desaparecer a su derecha, tejiendo entre ellos una pared de acero donde sus espadas chocaron. Antes de perderse de vista, Ere oyó a Doni gritar: "No hay nada que no pueda cortar". La diosa sacudió la cabeza con incredulidad. Estos mortales insoportables. En ese momento, todavía pensaban en estupideces. Quizás querer cortar la espada de la divina salvación era un poco demasiado ambicioso, incluso para Lord Salvatore Doni. No fue la autoridad el origen de la leyenda de Excalibur, la espada más poderosa, al menos la versión campeoneverse de esta leyenda. Sosteniendo la bola de cristal vidente en una mano, Akuno Kishinami señaló en una dirección. "Shiro está aquí". Ereshkigal asintió y cambió de dirección. Obviamente, rápidamente descubrió a la pelirroja. Su característica capa roja no era exactamente discreta. En lo alto de una colina, sostenía su gran arco en la mano y acababa de colocar en la cuerda una espada negra con el centro hueco.
Cuando estiró la cuerda, la espada se adelgazó y se alargó, convirtiéndose en una especie de larga espina erizada de alfileres. Antes de que pudieran intervenir, la flecha espinosa voló hacia el cielo en forma de bala roja. Concentrado, Akuno advierte a Ishtar, ayudándola a evitar y luego destruir este peligroso proyectil. Simultáneamente, la diosa del inframundo atacó. Liberando a su amiga, materializó varias de sus lanzas rojas. Cayendo del cielo, encerraron a Shirou en su círculo. Pero el farsante no dudó ni por un momento. Proyectó una elegante espada negra que tenía una piedra blanca en el pomo. Durandal. Ultimate Umbroken Ayou cortó 3 lanzas en un solo movimiento. Pero antes de que Shirou pudiera saltar fuera del círculo, él atacó de nuevo. El suelo se levantó, atrapando los tobillos de Shirou. Al mismo tiempo, extendió su dedo hacia adelante. Llamar Gandor, 64. Varios proyectiles negros con un halo rojo golpearon a Emilia. Los proyectiles, la variante de grande utilizada por Extraverse Rim, lo aturdieron brevemente. En ese momento, un portal estelar se abrió sobre ellos. Al descender de Maana, Ishtar se detuvo encima de su novio y dejó caer un puñado de piedras preciosas. Las piedras se fragmentaron en una lluvia chispeante que cayó sobre Shirou. Tan pronto como el primer fragmento aterrizó en su hombro, el joven pelirrojo pareció hacer una genuflexión brutal, mientras el suelo se agrietaba bajo sus pies, excavando un cráter en forma de cuenco en el suelo como si de repente un peso fantástico pesara sobre él. Al mismo tiempo, el primer fragmento de piedra preciosa se convirtió en una capa cristalina que cubría la mitad de su espalda. En unos momentos, Shirou Emilia fue tragado por una prisión reluciente, tan dura y pesada que no podía moverse. Solo su cabeza estaba libre. Orgullosa de ella, Ishtar saca el cofre. Hicimos un gran trabajo. Logramos capturar vivo a Shirou, ahora todo lo que tengo que hacer es liberarlo de la maldición que ha sido lanzada sobre él. Ereshkigal asintió con un poco de molestia. Ya había olvidado que corrió hasta aquí para salvar a su hermana y ya se estaba preparando para su próxima pelea. Tan pronto como las dos diosas permanecían juntas durante más de 5 minutos, inevitablemente estallaba una discusión. Rin Tosaka, fuera lo que considerara el universo, tenía el talento insuperable para pasar de absolutamente adorable a absolutamente insoportable en menos de una décima parte de segundo. Entonces, si tienes 2 Rin en el mismo lugar. Sin prestar atención a sus 2 amigos que discutían, Akuno miró a Shirou. Estaba demasiado callado para un berserker encarcelado. De hecho, pareció concentrarse. Cuidado, esto aún no ha terminado. Pero incluso el vencedor de la guerra del Grial de la Luna no pudo prever todo y ciertamente no las grietas que aparecieron de repente alrededor de Shirou. Una luz blanca deslumbrante salió de estas aberturas. Cegado por la luz cada vez más brillante, la adolescente japonesa levantó las manos para protegerse los ojos. Cuando Akuno recuperó la visión normal, se estremeció. Ishtar, Ereshkigal y ella estaban parados en un desierto cuyas dunas se extendían hasta el horizonte. Por todas partes había espadas plantadas en la arena. Espadas de rey cubiertas de oro y joyas. Espadas utilizadas por los santos para luchar contra los demonios, puras e inmaculadas. Horribles armas hechas de huesos que sangran constantemente. Espadas antiguas, katanas japonesas, yataganes persas, macuahuitl aztecas, estoques europeos y sables de caballería estadounidenses. En una increíble exposición que combinó aleatoriamente todas las épocas y continentes, se plantaron espadas como cruces en un cementerio. El lugar era siniestro y desolado. Pero lo más impresionante fue el cielo, nubes de humo flotaban en un cielo muy azul. No había sol ni luna pero, enormes engranajes completamente atascados por el óxido. Ishtar fue la primera en recuperarse del shock. Trabajo con espadas ilimitado. Sin encantamiento, respondió Ereshkigal. ¿Cómo manifestó su Reality Marble sin encantamiento? Todos estaban asombrados y era fácil ver por qué. Nota del autor. Ereshkigal hace una buena pregunta, pero comete un pequeño error. Shirou dijo las 2 primeras líneas de su aria cuando Tracet Kaladvolgi. Pero esas 2 primeras líneas no son suficientes, ¿verdad? Bueno, estás equivocado. De hecho, Shirou muy bien puede usar su noble fantasma con un solo pensamiento en teoría, porque el costo en prana sería extraordinariamente prohibitivo.
Porque Unlimited Blade World no es un noble fantasma real, es Magecraft. Y en Magecraft, excepto en Runecraft, por supuesto, el encantamiento es solo una forma de hipnotizarse a uno mismo y enfocar la voluntad. Por tanto, es muy posible lanzar un hechizo sin mover los labios. Pero como dije, Shirou se desangraría si intentara usar su noble fantasma de esta manera, porque necesitaría mucho más prana sin recitar las 8 líneas de su aria. Excepto que Insane Rush, Lancelot Divine Authority, permite explotar plenamente sus habilidades latentes. Esta autoridad rompe las barreras que inhiben la voluntad de un individuo, y dado que Unlimited Blade Work es la manifestación del universo interior de Shirou, sin sus inhibiciones puede invocar su Reality Marble de un pensamiento. Pero, este es el universo interior de Archer, no el de Shirou. De hecho, es un universo que ella creó después de haber vivido toda una vida de sacrificios y aceptado servir a Laia, antes de ser utilizado post-mortem como un simple peón sin voluntad, esclavo de un poder inhumano que lo obligaba a matar. Hasta entonces, los universos internos de Shirou y Archer eran demasiado diferentes para que la pelirroja manifestara el Unlimited Blade Work de Milla. Excepto que esclavizado por un poder inhumano y obligado a matar, recientemente también se convirtió en tema de actualidad para Shirou. ¿Lo entiendes? Para manifestar Unlimited Blade Work, Shirou tuvo que hacer un sacrificio, y eso es para lo que me preparé, un evento que he tejido en la tela de mi historia, pacientemente, hilo tras hilo durante más de 1 año y medio. Todo lo que Faker ha experimentado desde el primer episodio de Moonchild solo tenía como objetivo traerlo a este mismo momento. Muerte, en el primer episodio. Esclavitud, con Ishtar y luego Lancelot. Sacrificios, Sakura. Incluso puse en su camino personas, Erika y Liliana, para que le enseñaran la magia de alteración. Puse a Shirou en todo lo que pasó a Archer, pero en una versión acelerada. Después de todo, no tenía que aprender todo lo que Archer había aprendido, solo para darse cuenta de lo que estaba durmiendo en el fragmento de alma de Archer que había adquirido. 1. Los arqueólogos han encontrado inscripciones que explican que una de las tareas de Ereshkigal es evitar que fantasmas y otros muertos vivientes deambulen por el mundo de los vivos. Para ser exactos, esta es una tarea asignada a deidades menores, Anunnaki, subordinadas a la reina de Kur, porque Ereshkigal no puede abandonar el inframundo. La mención más famosa de esta autoridad divina se da en el mito de la creación del hombre. Durante la huelga de los Anunnaki, las deidades menores amenazan a las mayores con dejar que los fantasmas vaguen para siempre en el mundo de los vivos. 2. Batalla que tuvo lugar el 19 de septiembre de 1356, durante la Guerra de los 100 años. El ejército francés fue derrotado en su mayor parte por arqueros ingleses. Según algunos historiadores, se dispararon 1,2 millones de flechas a lo largo de toda la campaña, la batalla de Poitiers, pero también el asedio de algunas ciudades y numerosas escaramuzas. 3. Me refiero al trastorno de estrés postraumático. Después de sobrevivir a una situación traumática en la que muchos otros han muerto, el superviviente no siente alivio sino vergüenza de haber sobrevivido, juzgándose culpable de su propia supervivencia y buscando por cualquier medio pagar su deuda, incluso con su propio sacrificio.